Buenas tardes para todos. Iniciamos nuestro trabajo de hoy con comunicación. Nuestro tema es oraciones compuestas coordinadas, que está en la página 178. El primer ejercicio nos dice: subrayo los verbos de cada oración. Vamos a escuchar bien la oración para luego ir completando nuestro ejercicio. Loma Ubuntu es una pequeña ciudad y está asentada en una colina. Debemos de subrayar entonces los verbos. ¿Cuál es el primer verbo? Excelente, es. Entonces subrayamos es. Otro, ¿cuál sería? Está. Muy bien. 2, entonces encontramos en la primera oración. La segunda oración nos dice: la profe Zulma nos contó que se baña todos los días. ¿Cuál va a ser nuestro verbo ahí? Contó y baña. El tercero nos dice: nos hicimos los dormidos, pero igual nos tocó el baño. ¿Cuáles son nuestros verbos? Hicimos y tocó. Entonces eso ustedes ya van a subrayar con sus familiares. Ahora bien, vamos a escuchar qué significa la oración compuesta y qué significa el concepto de cada una de ellas. Oraciones compuestas presentan más de un verbo conjugado. Se componen de oraciones simples relacionadas entre sí por un conector o nexo. Las oraciones coordinadas tienen más de un verbo conjugado y se relacionan entre sí mediante un conector. Si las separamos en oraciones simples, mantienen su sentido. Muy bien, entonces ya acabamos de escuchar que es una oración compuesta y coordinada. Ahora vamos a continuar con nuestros ejercicios. Nos dice: rodeo los verbos conjugados, subrayo las oraciones coordinadas y pinto los conectores. Vamos a escuchar bien primero nuestra oración y después para hacer. Los niños encontraron a Camila y hablaron con ella. Primerito tenemos que rodear los verbos, nos dice. Poner en círculo significa eso. Vamos a poner en círculo nuestro verbo. ¿Cuál es nuestro verbo? Encontraron. Muy bien. Luego, ¿qué nos pide? Subrayo las oraciones coordinadas. Oraciones coordinadas tienen más de un verbo conjugado, nos dice. ¿Cuál va a ser entonces nuestra oración coordinada? Encontraron y hablaron. 2 tenemos acá nuestro verbo. Entonces vamos a poner en círculo hablaron también. Y ¿cómo teníamos que poner nuestro rodear los verbos, verdad? Separar, subrayar las oraciones coordinadas. ¿Cuáles son entonces las oraciones coordinadas? Muy bien, los niños encontraron a Camila, hasta Camila. Vamos a subrayar completito. Y luego nos dice los conectores que tenemos que hacer: pintar. Ustedes van a elegir un color que más les gusta y pintar los conectores. Nuestro conector es ahí y. Pasamos a la siguiente oración. Al principio el grupo será pequeño, pero luego crecerá más. ¿Cuál es ahí nuestro verbo? Será, muy bien. Y crecerá. Excelente. Entonces van a poner en círculo será y crecerá. ¿Y qué hacemos con
nuestra oración coordinada, le subrayamos. Al principio el grupo será pequeño. Hasta ahí en nuestra oración coordinada. Y vamos a pintar nuestros conectores. Nuestro conector va a ser pero. Muy bien. Excelente. La letra C nos dice debemos juntar los plásticos o más tortugas morirán. ¿Cuáles son nuestros verbos? Juntar, muy bien, y morirán. Dos verbos también encontramos ahí. ¿Y cuál es nuestra oración coordinada? Debemos juntar los plásticos. Vamos a subrayar y tenemos otro que vamos a subrayar también, más tortugas morirán. En dos partes vamos a subrayar. ¿Está? Pasamos al siguiente ejercicio. Selecciono el conector correcto y relaciono las oraciones coordinadas. Y tenemos los conectores ni, también y, pero, o. Los conectores sirven para unir las oraciones. La primera oración nos dice, los plásticos contaminan el ambiente, matan a los animales. ¿Qué conector le vamos a colocar ahí? Además, muy bien. Además. Vamos a escuchar otra vez la oración completito ya. Los plásticos contaminan el ambiente, además matan a los animales. Ahora ya tienen sentido completo. El siguiente nos dice debemos reciclar los plásticos, evitaremos la contaminación. ¿Qué conector ahí podemos ponerle para que tenga sentido? Muy bien, conector y volvemos a escuchar nuestra oración. Debemos reciclar los plásticos y evitaremos la contaminación. Por último nos dice los niños seremos propiciadores del reciclado. Necesitamos ayuda. ¿Cuál es el conector que le complementa a esta oración? Muy bien, pero. Le tenemos que colocar entonces, pero. Y ahora dice, los niños seremos propiciadores del reciclado, pero necesitamos ayuda. Una oración bien completita ya. Entonces, hoy nosotros estuvimos estudiando lo que son las oraciones compuestas y coordinadas, que está en la página 178. Espero que hayan entendido y puedan desarrollar en sus casas con sus familiares. Nos volvemos a encontrar el lunes, si Dios y la Virgen nos permiten. Que tengan un buen fin de semana.